Superando las dificultades. Capítulo 2, Al-Baqará, versos 153-157. Oh creyentes, buscad ayuda mediante la paciencia y la oración. En verdad, Dios está con los pacientes. Y no digáis de quienes mueren en el camino de Dios, están muertos, sino que están vivos, pero vosotros no lo sabéis. Os probaremos con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero alabad a los pacientes. Cuando les sobrevenga la desgracia, decid, en verdad somos de Dios y a Él volveremos. Y con acento agudo esos son los que recibirán bendiciones de su Señor y misericordia, y estos son los que están bien encaminados. Cuando Dios, el Altísimo, llama a los creyentes en el Sagrado Corán, su llamado suele estar relacionado con la materialización de su declaración verbal de fe. Esto se debe a que una declaración verbal de fe sin acciones tiene muy poco valor en el Islam. Las acciones son la prueba y la evidencia que uno debe obtener para obtener la recompensa y la misericordia en ambos mundos. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 153. Oh vosotros que habéis creído, buscad la ayuda de la paciencia. La paciencia es cuando uno evita quejarse de sus dificultades a través de sus acciones o palabras y mantiene su obediencia sincera a Dios, el exaltado a lo largo de su prueba. Esta obediencia implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. La raíz de la paciencia es aprender y actuar según el conocimiento islámico. Cuanto más aprendemos y actuamos según el conocimiento islámico, más comprenderemos que todo lo que Dios, el Exaltado, elige es lo mejor para todos los involucrados, incluso si esto no es obvio para nosotros, ya que las dificultades que enfrentamos tienen sabidurías detrás de ellas que están ocultas para nosotros. Por ejemplo, hay muchos eventos de este tipo discutidos en las enseñanzas islámicas, como la historia del santo profeta Yusuf, la paz sea con él, quien fue separado de sus padres a una edad temprana por sus hermanos, abandonado en un pozo oscuro y profundo, vendido como un niño esclavo y arrojado injustamente a prisión. Pero cada uno de estos acontecimientos le permitió aprender ciertas lecciones que lo prepararon para salvar a la población de Egipto de una gran hambruna. Si no hubiera soportado las dificultades a las que se enfrentó, no habría estado en condiciones de salvar millones de vidas. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 216. Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Creer en estas sabidurías y por lo tanto mantener la obediencia a Dios, el Exaltado, es por lo tanto parte de la fe. Es fácil creer en Dios, el Exaltado, y alabarlo en tiempos de tranquilidad, pero la verdadera prueba es cuando uno enfrenta dificultades y aún así lo obedece y lo alaba. El estudio de las enseñanzas islámicas también ayuda a comparar las dificultades propias con las de otras personas, que eran más amadas por Dios, el Exaltado, y soportaron mayores dificultades. Esta comparación ayuda a minimizar las propias dificultades, lo que a su vez ayuda a mantener la paciencia. Esto también se puede lograr cuando uno observa a otras personas de su misma época que enfrentan mayores dificultades que él. Las enseñanzas islámicas también permiten comprender la importancia del destino y cómo cada evento que enfrentaremos en nuestra vida, ya sean momentos de tranquilidad o de dificultad, es inevitable. Quejarse por algo inevitable e ineludible no resultará en nada bueno. Una persona solo perderá la incontable recompensa que podría obtener si fuera paciente ante la ineludible dificultad que está destinada a enfrentar. Capítulo 39, Az-Zumar, versículo 10. Al paciente se le dará su recompensa sin tener en cuenta, es decir, sin límite. Por lo tanto, una persona tiene la opción de enfrentar un evento ineludible con paciencia y obtener una recompensa incalculable, o enfrentar un evento ineludible con impaciencia y perder la recompensa que debería haber obtenido. De cualquier manera, enfrentará el evento ineludible, por lo que tiene sentido obtener beneficios de él en ambos mundos. Capítulo 57, Al-Hadid, versículos 22 a 23.
No ocurre ningún desastre en la tierra ni entre vosotros que no esté registrado antes de que lo hagamos realidad. En verdad eso es fácil para Alá, para que no os desesperéis por lo que se os ha escapado. El estudio de las enseñanzas islámicas también nos permite comprender que las cosas que deseamos en este mundo no son necesariamente las mejores para nosotros. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Cada persona tiene muchos ejemplos en su vida de esta verdad. Hay muchas cosas que una persona desea creyendo que son lo mejor para ella, pero que luego se convierten en una fuente de estrés para ella. Y hay muchas cosas que a una persona le desagradan creyendo que son malas para ella, pero que luego se convierten en una fuente de bondad para ella. Quien comprende esto, será menos impaciente al enfrentarse a situaciones que contradicen sus deseos, ya que entiende que enfrentar la situación es lo mejor para ella, incluso si esto no le resulta obvio. Además, así como el oro se purifica mediante el calor, de manera similar, las personas obtienen fortaleza mental al enfrentar las dificultades. Aquellos que están acostumbrados a una vida fácil, a menudo experimentan crisis mentales cuando enfrentan dificultades comunes e incluso pequeñas, como los problemas matrimoniales. A través de las pruebas, Alá el Exaltado endurece el estado mental de un musulmán para que pueda enfrentar futuras dificultades con facilidad. Como enseña el Islam, la paciencia es necesaria en todas las situaciones, incluso en los momentos de tranquilidad. En estos momentos, la persona debe tener paciencia para evitar hacer un mal uso de las bendiciones que le han sido concedidas, como la buena salud o un aumento de sueldo. Hay muchas más enseñanzas que se han mencionado en las enseñanzas islámicas sobre cómo afrontar las dificultades de este mundo. Por lo tanto, es vital que los musulmanes las estudien, aprendan y actúen en consecuencia para adoptar la paciencia en cada situación, y así obtener una recompensa incalculable en ambos mundos. Una persona debe ser paciente en cada situación. Al igual que un paciente sabio, acepta y actúa según el consejo médico de su médico sabiendo que es lo mejor para él, a pesar de que le receten medicinas amargas y una dieta estricta. La paciencia no significa que una persona se vuelva inactiva. Un aspecto de la paciencia es lidiar con la situación e intentar corregirla de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, una esposa que está siendo maltratada por su esposo debe tomar medidas para protegerse a sí misma y a sus hijos, como separarse de su esposo. Comportarse de esta manera no contradice la paciencia, mientras que volverse inactivo no tiene nada que ver con la paciencia ni con el Islam. De manera similar, mostrar emociones como llorar no contradice la paciencia de ninguna manera, ya que el santo profeta Yacub, la paz sea con él, lloró tanto por su dolor que se quedó ciego y sin embargo nunca fue criticado por Dios, el Exaltado. Capítulo 12 Yusuf, versículo 84. Y se apartó de ellos y dijo: «Oh mi dolor por José». Y sus ojos se pusieron blancos de dolor porque él era un opresor. Hay muchos ejemplos de cuando el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, lloró por una situación triste, como la muerte de su hijo Ibrahim, que Alá esté complacido con él. Esto ha sido discutido en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3126. Mostrar desobediencia a Alá, el Exaltado a través de las palabras y acciones contradice la paciencia. Cualquier otra cosa que no sea esto es aceptable y forma parte de la naturaleza humana, como llorar y sentirse triste. Es importante señalar que la paciencia debe demostrarse desde el comienzo de una dificultad hasta que uno deja este mundo. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1302. Demostrar paciencia después de que ha pasado algún tiempo no es verdadera paciencia. Es mera aceptación que ocurre naturalmente en todos. Un musulmán debe mantener la paciencia desde el comienzo de una dificultad, controlando su habla y sus acciones, para no mostrar signos de impaciencia y mantener esta actitud hasta que se vaya de este mundo, ya que uno puede perder fácilmente la recompensa de la paciencia al mostrar impaciencia en el futuro.
Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 153. Oh vosotros que habéis creído, buscad ayuda mediante la paciencia y la oración. Se busca ayuda a través de la oración, ya que es un medio para atraer la misericordia de Dios, el Altísimo, en ambos mundos. La misericordia de Dios, el Altísimo, desplaza naturalmente las dificultades y fortalece al musulmán para que permanezca firme en la obediencia sincera a Dios, el Altísimo, en todas las situaciones. Además, cuando se establece correctamente, la oración es un recordatorio constante del día del juicio. Establecer las oraciones obligatorias incluye cumplirlas con todas sus condiciones y etiquetas, como ofrecerlas a tiempo. Establecer las oraciones obligatorias se repite a menudo en el Sagrado Corán, ya que es la prueba práctica más importante de la fe de uno en Dios, el Exaltado. Además, como las oraciones diarias están todas distribuidas, actúan como un recordatorio constante del día del juicio y una preparación práctica para él, ya que cada etapa de la oración obligatoria está conectada con el día del juicio. Cuando uno se pone de pie derecho, así es como se parará frente a Dios, el Exaltado, en el día del juicio. Capítulo 83, Al-Mutafifin, versículos 4 a 6. ¿No creen que resucitarán para un día tremendo, el día en que la humanidad se presentará ante el Señor de los mundos? Cuando se inclinan, les recuerdan a las muchas personas que serán criticadas en el día del juicio por no inclinarse ante Dios, el Exaltado, durante sus vidas en la tierra. Capítulo 77, Al-Mursalat, versículo 48. Y cuando se les dice, inclinaos en oración, no se inclinan. Esta crítica también incluye el no someterse prácticamente a la obediencia de Dios, el Altísimo, en todos los aspectos de la vida. Cuando uno se postra en la oración, le recuerda cómo la gente será invitada a postrarse ante Dios, el Altísimo, en el día del juicio. Pero aquellos que no se postraron correctamente ante Él durante sus vidas en la tierra, lo que implica obedecerlo en todos los aspectos de sus vidas, no podrán hacerlo en el día del juicio. Capítulo 68, Al-Kalam, versículos 42 a 43. El día que las cosas se pongan difíciles, se les invitará a postrarse, pero se les impedirá hacerlo. Sus ojos se humillarán, la humillación los cubrirá. Y solían ser invitados a postrarse mientras estaban sanos. Cuando uno se sienta de rodillas durante la oración, le recuerda cómo estará sentado en esa posición frente a Dios, el Exaltado, en el día del juicio, temiendo su juicio final. Capítulo 45, Al-Hatiyah, versículo 28. Y veréis a todas las naciones arrodillarse de miedo. A cada nación se le pedirá que rinda cuentas y se le dirá, hoy se os pagará por lo que solíais hacer. Quien reza teniendo en cuenta estos elementos, preparará sus oraciones correctamente, lo que a su vez garantizará que obedezca sinceramente a Dios, el Altísimo, entre las oraciones. Capítulo 29, Al-Ankabut, versículo 45. En verdad, la oración prohíbe la inmoralidad y la maldad. Esta obediencia implica utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que le agraden, tal como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Por lo tanto, establecer las oraciones ayuda a obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, lo que a su vez conduce a la misericordia divina y la fuerza mental para lidiar con éxito con cualquier problema que pueda enfrentar, ya que Dios, el Exaltado, ha prometido una salida segura de cualquier situación cuando uno permanece firme en su obediencia. Capítulo 65, en el Talaq, versículo 2. Y a quien teme a Alá, Él le proporcionará una salida. Además, como las oraciones nos recuerdan el día del juicio, cuyos horrores y dificultades superan las dificultades de este mundo, este recordatorio nos ayudará a minimizar las dificultades que enfrentamos, ya que todas las dificultades mundanas son insignificantes comparadas con las dificultades del día del juicio. Cuanto más minimicemos las dificultades que enfrentamos en este mundo, más las enfrentaremos con paciencia. Quien posea paciencia y establezca las oraciones, será bendecido con la divina proximidad de Dios, el Exaltado, en ambos mundos. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 153.
Buscad ayuda mediante la paciencia y la oración. Ciertamente Dios está con los pacientes. Quien obtenga la cercanía de Alá, el Exaltado, obtendrá paz mental y éxito en ambos mundos, incluso si enfrentará dificultades en el camino. Así como una persona no puede comprender toda la sabiduría que se esconde tras las pruebas y dificultades que enfrenta en este mundo, de la misma manera, no puede comprender la recompensa y las bendiciones de quienes dedican su vida y las bendiciones mundanas al placer de Dios, el Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 154. Y no digáis de quienes mueren en el camino de Alá, están muertos. Más bien están vivos, pero vosotros no lo percibís. Para alcanzar este gran rango, uno debe adoptar la fortaleza mental a través de la paciencia y el establecimiento de las oraciones, ya que dedicar la propia vida y las bendiciones de manera que agraden a Alá, el Exaltado, es una tarea difícil, ya que el diablo interior y el mundo material están constantemente invitando a una persona a hacer un mal uso de las bendiciones que se le han concedido. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 153-154. Buscad ayuda mediante la paciencia y la oración. En verdad Dios está con los pacientes. Y no digáis de quienes mueren en el camino de Dios, están muertos. Más bien están vivos, pero vosotros no lo percibís. En términos generales, esto indica que quien dedica su vida y sus recursos de manera que agrade a Dios, el Exaltado sea, es el único que está verdaderamente vivo en este mundo y en el próximo. Mientras que quien hace mal uso de las bendiciones que le han sido otorgadas, está muerto en ambos mundos, incluso si está biológicamente vivo. Esto se debe a que no ha logrado cumplir el propósito de su creación, y no hay una diferencia real entre los vivos y los muertos con respecto a la persona que no cumple el propósito de su creación. Capítulo 51 Ad-Dariyat, versículo 56. Y no creé a los genios y a los hombres, sino para que me adoraran, obedecieran. Esta es una de las razones por las que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6407, que la diferencia entre los vivos y los muertos es el recuerdo de Dios, el Exaltado. Es decir, quien recuerda a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que le agradan, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, está vivo incluso después de morir. Esto es obvio cuando uno pasa las páginas de la historia. Aquellos que se comportaron de esta manera, como los compañeros, que Dios esté complacido con ellos, fueron recordados positivamente mientras estaban vivos y son recordados después de su muerte. Sus enseñanzas y vidas se estudian de una manera que da la impresión de que todavía están vivos entre la gente. Mientras que quien olvida a Dios, el Exaltado, al hacer un mal uso de las bendiciones que le han sido otorgadas, está muerto, incluso cuando está vivo. Esto también es evidente cuando se observa a los ricos y famosos, que a pesar de tener cosas mundanas llevan una vida deprimida y triste. Una vida que parece llena de vida pero que por dentro está vacía, como un jarrón. Esto no es vivir en absoluto. Y después de morir, el mundo apenas los recuerda de forma positiva y se convierten en notas a pie de página de la historia mientras sus fans pasan a la siguiente celebridad a seguir ciegamente. Y si el fallecido termina en el infierno, entonces quedará en el olvido, sin vivir ni morir. Capítulo 20 Ta'a, versículo 74. En verdad, quien se presente ante su Señor como un pecador, en verdad que le espera el infierno, donde no morirá ni vivirá. Por lo tanto, la persona que desea vivir verdaderamente en ambos mundos debe cumplir el propósito de su creación obedeciendo sinceramente a Dios, el Exaltado, lo que implica utilizar las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 154. Y no digáis de quienes mueren en el camino de Alá, están muertos. Más bien están vivos, pero vosotros no lo percibís. En términos generales,
El comienzo del versículo 154 indica la importancia de mantener un buen control sobre el habla. El habla se puede dividir en 3 categorías. La primera es el lenguaje malo, que debe evitarse a toda costa. La segunda es el lenguaje bueno, que debe decirse en el momento apropiado. La última categoría de habla es el lenguaje vano. Este tipo de habla no se considera un pecado ni una buena acción, pero como este tipo conduce al lenguaje malo, es mejor evitarlo también. Además, el lenguaje vano será una fuente de arrepentimiento para una persona en el día del juicio, cuando observe las oportunidades y el tiempo que perdió en el lenguaje vano. Por lo tanto, un musulmán debe decir lo que es bueno o permanecer en silencio. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 176. Luego Dios el Altísimo recuerda a la gente el propósito de este mundo y la prueba de la vida en este mundo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 155. Y os probaremos con algo de temor, de hambre, de pérdida de bienes, de vidas y de frutos. La prueba de la vida es sencilla. Dios el Altísimo ha concedido ciertas bendiciones a una persona y le ha ordenado que las utilice correctamente para que alcance la paz mental en ambos mundos. Para que esta prueba sea completa y justa, una persona debe comportarse de esta manera, tanto en los momentos de tranquilidad como en los de dificultad. Como Dios el Altísimo tiene el control absoluto y exclusivo del universo y de los acontecimientos que enfrenta una persona, cuestionar y desafiar esta prueba de la vida no la ayudará en este mundo ni en el próximo. En cambio, uno debe aceptar la forma en que Dios el Altísimo creó la vida en este mundo y esforzarse por pasar su prueba en este mundo. Al igual que un estudiante sabio acepta que debe experimentar y soportar la escuela, las tareas académicas, los deberes y los exámenes para lograr el éxito en este mundo, aunque a la gran mayoría de los estudiantes no les guste estudiar. Del mismo modo, la gran mayoría de las personas no trabajarían en un trabajo en este mundo si pudieran encontrar una manera de mantenerse sin él. Pero como esto no es posible, en la mayoría de los casos, la gran mayoría de las personas deben trabajar para mantenerse a sí mismas y a sus dependientes. Estas son realidades mundanas que todos aceptan, independientemente de su fe. De la misma manera, una persona debe aceptar la realidad de la prueba de la vida en este mundo, incluso si no tiene sentido para ella, ya que enfrentarla es inevitable. Como se mencionó anteriormente, a quienes buscan la fortaleza mental a través de la paciencia y el establecimiento de sus oraciones, se les concederá la compañía de Alá, el Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 153. Oh creyentes, buscad ayuda en la paciencia y la oración. En verdad Dios está con los pacientes. La compañía de Alá, el Altísimo, conduce a la misericordia divina en ambos mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 155. Pero dad buenas nuevas a los pacientes. Esta buena noticia le recuerda al musulmán que la misericordia de Dios, el Altísimo, está con él y lo fortalecerá para que pueda atravesar con éxito cada situación. Esto conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos, incluso durante los tiempos difíciles, tal como le fue concedida al santo profeta Ibrahim. La paz sea con él cuando fue arrojado a un gran fuego. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículos 68-69. Dijeron, quemadlo y apoyad a vuestros dioses si es que queréis actuar. Dijimos, fuego, sé fresco y salvador para Abraham. Son estas personas pacientes las que reconocen la verdad innata de que cada situación a la que se enfrentan es ineludible e inevitable, como una flecha que golpea a su víctima prevista. Este significado se deriva de la palabra árabe utilizada en el versículo 156. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 156. ¿Quién cuando le sobreviene un desastre? Ellos comprenden que, como no pueden escapar del destino, tiene sentido ganar recompensas de las situaciones que enfrentan adoptando la paciencia, en lugar de perder innumerables recompensas al mostrar impaciencia. Capítulo 57 Al-Hadid, versículos 22 a 23.
No ocurre ningún desastre en la tierra ni entre vosotros que no esté registrado antes de que lo hagamos realidad. En verdad eso es fácil para Alá, para que no os desesperéis por lo que se os ha escapado. El que acepta su destino y comprende que Dios, el Altísimo, elige lo que es mejor para él, incluso si no reconoce la sabiduría detrás de sus decisiones, será guiado a la paciencia. Capítulo 64 en Tagabún. Versículo 11. No sucede ninguna desgracia sin el permiso de Alá. Quien crea en Alá, Él guiará su corazón. Y el capítulo 2 Al-Baqará. Versículo 216. Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Son estas personas pacientes las que reconocen que ellos y todo lo que poseen en este mundo fueron creados y otorgados a ellos por nadie más que Dios, el Exaltado. Por lo tanto, Él elige cuándo se conceden estas bendiciones y cuándo se le recuerdan. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 156. Y, en verdad, somos de Alá. De la misma manera que una persona no tiene derecho a cuestionar o quejarse cuando una organización o una persona le quita algo que le ha prestado a otra persona, como dinero, tampoco una persona tiene derecho a quejarse contra Dios, el Exaltado, cuando Él le quita algo que le fue otorgado en este mundo, ya que todo lo que se le ha otorgado, incluso su propia vida, es simplemente un préstamo otorgado por Dios, el Exaltado. Es por eso que una persona debe usar todas las bendiciones que se le han otorgado de manera que agrade a Dios, el Exaltado, ya que así es como uno paga las bendiciones que se le han prestado. Mientras que las bendiciones en el paraíso son un regalo que una persona hereda y, por lo tanto, será libre de usarlas como quiera. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 43. Y se les llamará: este es el paraíso que habéis heredado por lo que hacíais. Estas personas pacientes recuerdan constantemente su retorno a Dios, el Exaltado, y deben rendir cuentas por todas sus acciones, incluidas las veces que fueron pacientes a pesar de las dificultades. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 156. Y he aquí, a Él volveremos. Recordar la propia responsabilidad en el día del juicio ha sido siempre una excelente herramienta para alentarnos a mantener la paciencia en tiempos de dificultad, evitando quejarnos mediante nuestras palabras o acciones y manteniendo nuestra obediencia sincera a Dios, el Exaltado. Y una excelente herramienta para mantener la gratitud en tiempos de tranquilidad, lo que implica utilizar las bendiciones que nos han sido concedidas de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Además, como se mencionó anteriormente, recordar la responsabilidad que uno tiene en el día del juicio es una excelente manera de restar importancia a cualquier dificultad que uno enfrente en este mundo, ya que todas las dificultades mundanas se desvanecen en la insignificancia comparadas con los horrores y dificultades del día del juicio. Esta actitud alentará aún más a uno a mantener la paciencia. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 156. Y he aquí, a Él volveremos. Aquellos que ganan fuerza mental a través de la paciencia y estableciendo sus oraciones de modo que mantengan su obediencia sincera a Dios, el Exaltado, a través de cada situación, lo que implica usar las bendiciones que se les han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, alcanzarán la guía correcta a través de cada situación que enfrenten, de modo que entren y salgan de ellas con paz mental. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 157. Con acento agudo esos son los que recibirán las bendiciones de su Señor y la misericordia. Y estos son los que están bien guiados. Y el capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Mientras que, quien abandona la paciencia y no logra establecer sus oraciones, no obtendrá la fuerza mental para permanecer sinceramente obediente a Dios,
el exaltado en cada situación. Esto solo hará que malgaste las bendiciones que se le han concedido, lo que a su vez conduce al estrés, la miseria y los problemas en ambos mundos, incluso si posee el mundo entero y experimenta momentos de diversión y entretenimiento, ya que no puede escapar del control de Dios, el exaltado. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shakepod.com.